Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para True Value. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la serie de vídeos que estábamos haciendo de análisis de compañías. En este caso vamos a analizar esta empresa que tenemos por aquí. Es SI, este podría ser el nombre abreviado. Realmente la compañía se llama Société pour l'Informatique Industrielle, ¿vale? Entonces, como el nombre es bastante complicado, pues la vamos a llamar SI SA, es una compañía de Francia, y el ticker de cotización es SII. Está en Francia, creo que cotiza alrededor de 22 euros y ahora vamos a explicar por qué pensamos que su valor intrínseco en la actualidad es de 40 euros y con el paso del tiempo pues podría alcanzar en los próximos años en torno a 60 euros. Además pensamos que es una de las inversiones que hemos realizado en los fondos que menos downside tiene y que hay donde más margen de seguridad hay, sobre todo por la calidad del negocio, por las buenas perspectivas del sector, por la ventaja competitiva de la compañía y por la valoración, sobre todo, tan atractiva que cotiza, y ahora la vamos a hablar de ella, ¿vale? Como siempre, solemos poner aquí el disclaimer, o sea, al final no quiero que veáis estos vídeos y salgáis automáticamente a comprar las acciones. Si os gusta lo que hacemos y demás, pues la forma más fácil es invertir en los fondos de True Value. Esta compañía, de hecho, está presente en True Value Small Caps, de hecho es de las principales posiciones. Y en True Value también hay algunas acciones, solo que menos, porque como es muy líquida, pues un fondo tan grande, o bueno, un cierto tamaño, tampoco es que sea grande, tiene más dificultades para comprar. Además, ya hemos comentado alguna vez el tema de las restricciones de liquidez de True Value. Pero sin embargo, en True Value Small Caps, como tenemos más libertad de movimiento por cómo se creó el folleto de cara a CNMV y demás, pues sí que tenemos una posición más grande. Entonces, el propósito de estos vídeos es explicar el método de inversión que tenemos, cómo enfocamos la gestión de los fondos y al final, pues para transmitir al partícipe un poco de visibilidad en el lugar donde está depositando sus ahorros y las inversiones que está realizando. También es importante esta clase de vídeos informativos para que el partícipe vea que detrás del proceso de inversión pues hay una visión a largo plazo de 3 o 5 años de la compañía y que por ese mismo motivo pues recomendamos invertir con ese mismo plazo en los fondos de True Value. O sea, si alguien va a invertir en True Value y va a necesitar el dinero el año que viene o dentro de 2 años, pues quizás no es buena idea, porque a lo mejor en ese momento, por lo que sea, el mercado ha bajado un 20% y vas a tener que vender con una minusvalía o si te pones nervioso. Entonces, la mejor forma de tener una buena experiencia es verlo a largo plazo y ser consciente de que a través del fondo uno es propietario de algunos de los mejores negocios cotizados en bolsa y sobre todo que están comprados a una valoración razonable, porque hay muy buenos negocios en bolsa pero que quizás no cotizan a una valoración razonable y eso normalmente no da buen resultado a largo plazo, ¿vale? Entonces al final todo lo que vemos aquí pues tiene este carácter informativo, divulgativo y demás, y es solo nuestra opinión, no significa que vaya a suceder. Normalmente acertamos más de lo que fallamos y por eso los fondos han ido bien desde su creación, pero hay que ver todas las inversiones de True Value en la cartera y dentro de un conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, esta compañía se dedica a procesos de ingeniería industrial e ingeniería informática también. Ahora hablaremos más del negocio. Lleva creciendo al 15% anual varios años. Y el punto más representativo pensamos que es bastante impresionante, que lleva 20 años consecutivos de crecimiento. Esto incluye la crisis del año 2008, al ser una compañía europea el año 2011 y 2012 también fue bastante complicado y consiguió crecer en esos años. El único año que va a tener decrecimiento, va a ser muy ligero este año, va a ser de en torno al 2, 1%, una cosa así, pero sí que va a decrecer por la situación obvia del COVID, ¿vale? Al final muchos de los ingenieros facturan por horas y si las instalaciones de los clientes han estado cerradas, imaginemos un cliente puede ser Airbus, durante una serie de meses al año, con un nivel de actividad muy reducida, pues SI tampoco puede hacer mucho más. Pero nos da una idea de la alta resiliencia de este modelo de negocio. Y luego además, como tiene mucho viento de cola, de media, aunque crece este 15%, a lo mejor en un año malo pues crece solo un 3, un 4%, un 6%, pero aún así sigue creando valor a largo plazo. Lo más interesante es que la mayoría de este crecimiento ha sido de forma orgánica, aunque también hace fusiones y adquisiciones y ha generado bastante valor. La familia fundadora todavía posee el 50% de las acciones,
aunque no está en el día a día de la gestión, ¿vale? La familia fundadora se llama V y desde el año 2007 está el actual CEO, se llama Matteucci, bueno, es el apellido Eric. Entonces ha generado muchísimo valor, su gestión ha sido impecable, tiene acciones de la compañía, pero obviamente no tanto como la familia, pero el track record es espectacular. Crece por encima de la industria, ya sabéis que es algo que nos solemos fijar mucho. Al final los sectores de ingeniería industrial o servicios informáticos en Europa pues están creciendo al 3%, al 4% quizás, a pesar de que la economía europea pues a lo mejor crece a un 2%, un 1%, una cosa así. Entonces sí que tienen un poco de viento de cola estos sectores. Pero es que SI está creciendo de media orgánicamente a más de un 10%. Entonces es lo que os explicamos siempre. Una compañía que crece por encima de la media de su sector te está diciendo que tiene que tener algún tipo de ventaja competitiva o que está haciendo las cosas de forma diferente o mejor o más eficiente, pero aunque no seamos expertos en analizar ese negocio para una persona que esté empezando a invertir, muchas veces mirando los números y comparándolos con los de la industria podemos deducir si es una empresa por encima de la media o por debajo de la media, y en este caso nosotros pensamos, después de analizar también el modelo de negocio y los números de la compañía, que estamos ante una compañía por encima de la media. A final de 2020, ahora hablaremos, pero la compañía cierra su año fiscal el 31 de marzo en 2021, ¿vale? Entonces lo que será el año 2020 técnicamente pues va a acabar ahora, dentro de un mes y algo. Entonces esperamos que acabe con una caja neta de 60 millones. Está capitalizando ahora mismo 420 millones, con lo cual estamos pagando unos 360, ¿vale? No tiene deuda técnicamente. Luego siempre está, ya sabéis que hicieron la reforma esta de contabilidad donde se obliga a incluir los leases operativos, sobre todo en esta compañía son alquileres de oficinas que generan como un compromiso de pago y desde hace unos años pues entran en el balance como deuda. Pero para nosotros no es deuda porque es una empresa viable, entonces simplemente es un gasto más como el que paga el alquiler. Entonces la disponibilidad neta de liquidez pues es bastante alta, 60 millones. Al final de del año fiscal 2021 pues quizás eso va a aumentar hasta 80, 90, 100 millones. El efecto del COVID ha sido muy bajo y de hecho entre las empresas comparables de su sector es probablemente de la que mejor se ha comportado por esa ventaja competitiva, y también da una idea de que cuando la situación mejore pues va a crecer por encima de la media de sus rivales cotizados en bolsa. Lo más interesante es que cotiza probablemente a la mitad de valoración que estos rivales que han sufrido mucho más en la crisis y que tienen menos crecimiento y en algunos casos más deuda, ¿vale? La media del sector suele cotizar a 10 veces EBITDA. Esta compañía ahora mismo está a unas 5 veces EBITDA. Y PER ajustado, obviamente no tomando los beneficios de este año porque es un año puntual, pero ya simplemente de cara a los próximos 12 meses, ajustando por esta caja neta que tiene, pues estará en torno a un PER de 10, 11 veces como mucho. El comportamiento en las crisis ha sido espectacular, ahora hablaremos de ello, y su valor actual pensamos que es de 40 euros, cotiza en torno a 21, 22 euros, 23, dependiendo del día que se mueva. Son acciones un poquito más ilíquidas, aunque tradea a lo mejor al día 100.000 euros, una cosa así. Entonces, pues a corto plazo se mueve un poquito más volátil. A 5 años vista estimamos que podría llegar a valer 60 euros. Entonces lo que hacemos siempre primero es explicaros un poco qué hace la empresa. Aquí tenéis una imagen que está sacada de su informe anual de las diferentes áreas en las que opera. Tiene procesos de ingeniería, ¿vale? A lo mejor una empresa grande como Airbus acude a SI y le encarga diseñar X componente o pensar de cómo se podría mejorar cierto proceso productivo de ensamblaje de sus aviones, etc. Eso puede ser un trabajo. Lo bueno de estos sectores de consultoría es que normalmente se cobra por horas, ¿vale? Entonces, inicialmente a lo mejor tú presupuestas que el trabajo va a llevar 1000 horas de ingeniero, la hora de ingeniero se factura a estas grandes compañías a 150, 200 euros la hora, el precio que sea, ¿vale? Con lo cual, son modelos de negocio en los cuales es muy difícil tener pérdida, porque tú siempre presupuestas
por encima de tus propios costes de hora de ingeniero. Lo importante en estos negocios es no tener demasiado tiempo ocioso a la plantilla, ¿vale? Por eso suele ser un dato habitual que suelen reportar estas compañías, qué porcentaje del tiempo están usando los ingenieros. Entonces, los últimos años también han estado pivotando el negocio hacia servicios de ingeniería informática o relacionados con la tecnología, como veis en estas diferentes áreas. Lo interesante también de este modelo de negocio es que una vez que la empresa ha alcanzado expertise en un cierto área, disculpad, una vez que ha alcanzado un cierto expertise en un área, es más fácil ganar clientes dentro de esa área. Imaginemos que trabajas para compañías de seguros y has desarrollado una serie de proyectos. Tú ya tienes un portfolio de proyectos exitosos que presentar al siguiente cliente para conseguir nuevos proyectos. Muchas veces puedes reciclar parte del trabajo que has realizado en proyectos anteriores, con lo cual tus costes van a ser menores y puedes ofertar precios inferiores a los de la competencia. Entonces, por eso estas compañías se van especializando en diferentes nichos de mercado. Y luego, y lo más importante, es que aunque normalmente se trabaja por proyectos, ¿vale? En estos proyectos el margen de beneficio es menor, pero siempre suelen requerir una parte de mantenimiento. Y aquí es donde estas compañías también ganan buena parte de los beneficios. Por eso se comportan de una forma bastante resistente a las crisis. Porque esos proyectos de mantenimiento, normalmente el cliente no puede prescindir de ellos. Y normalmente también suele haber trabajos de actualización de esos proyectos. Pues para que hay que adaptarlos por diferentes motivos, porque la tecnología avanza, porque las necesidades del cliente cambian, porque el producto del cliente cambia, etcétera, etcétera. Entonces, en esta parte que la facturación es menor, el margen es mucho mayor que en proyectos iniciales. Y cuanto más proyectos va ganando la empresa, es como la bola de nieve que se va haciendo más grande. Más mantenimiento añades y más tracción va ganando. Aquí se puede ver algunos de los clientes, pero normalmente en estas empresas siempre van a ser empresas muy grandes, industriales, del sector financiero, bancario, de telecomunicaciones, etcétera. Los números de la compañía son realmente impresionantes. Aquí están los últimos 5 ejercicios. Este año 2020 pues va a ser un año más bien estable, o un ligero de crecimiento, pero podemos ver que en cuestión de 5 o 6 años ha pasado de facturar 300 millones a casi, seguramente para el año que viene se sitúe en 700 millones. El margen bruto se ha mantenido normalmente estable. Puede haber algún año puntual que ese margen se reduzca, pues porque, por ejemplo, los salarios de los ingenieros han subido, porque ha estado un poco más ociosa la plantilla, pero por lo general es un negocio bastante estable. Vemos aquí pues que el beneficio neto normalizado ha escalado de 13 millones en 6 años a 30 millones y en los próximos periodos pensamos que puede alcanzar 35 millones y a partir de ahí crecer, una vez que pase el efecto del COVID. A nivel de generación de flujo de caja es un negocio que genera muchísima caja, lo cual es muy positivo y el free cash flow normalmente es mayor que el beneficio neto en esta clase de compañías. Esto también está tomado en su informe anual y es la evolución de los ingresos de la compañía durante los últimos 20 años, desde que salió a cotizar a bolsa en el año 99. En el año 99 había una burbuja impresionante en bolsa con todo este tipo de compañías, entonces era la típica euforia que el mercado empujó las acciones hasta valoraciones muy altas. Pero lo que importa es la compañía a nivel fundamental. Podemos ver la elevada estabilidad de la empresa. Hay periodos como entre 2012 y 2014 que hubo ahí una pequeña crisis en Europa por todo el tema del euro, de Grecia y estuvo un poquito más tranquila la evolución de la empresa, pero luego ha retornado los últimos años al crecimiento. Podemos ver periodos como el 2008 o 2009 como la empresa también evolucionó de una forma bastante impresionante. Esta imagen está tomada de TKR. Entonces podemos ver como desde el año 2006 ha pasado de facturar 100 millones a 700 millones, creando pues ese crecimiento que hemos dicho antes del 15% de media anual, manteniendo normalmente unos márgenes bastante buenos, en torno al 7-8% de margen operativo, ¿vale? De hecho, cuando modelemos la empresa usaremos esos márgenes. En 2006 y 2007
Eran años de mucha euforia económica en Europa, entonces había muchísimo trabajo y los márgenes eran ligeramente más altos, pero en entornos normalizados estos márgenes son razonables. Es previsible también que a medida que la compañía vaya ganando escala, se puedan expandir estos márgenes hasta el 10%. Más del 10% de margen operativo en el sector no suele haber, ¿vale? Hay muchas tendencias a largo plazo que ayudan a estas empresas y a este sector. En primer lugar, todas las empresas están viendo cómo pueden automatizar cualquier tipo de proceso. Al final, el coste de personal cada vez es más caro, hace que las empresas no sean predecibles y se está tratando de automatizar todo lo que sea, usando tecnología o ingeniería. La inversión en investigación y desarrollo está aumentando a nivel global, eso es una tendencia que nadie puede contradecir. Pensad que hoy en día, cuando se diseña, por ejemplo, un automóvil, un electrodoméstico, lleva bastante más tecnología de lo que lo hacía en el pasado. Y todo eso al final necesita de empresas de ingeniería que optimicen esos procesos. Otra tendencia que ayuda a este sector es toda la externalización de servicios. Muchas compañías se han dado cuenta de que hacer ellos mismos o tener un departamento interno de ingeniería informática es muy caro porque no usas los ingenieros, lo que decíamos antes, al 80-90% de su tiempo y el tiempo ocioso aumenta. Entonces, confían en estas empresas externas que son muchas veces más expertos que ellos en determinados procesos y te pueden hacer el mismo trabajo a un coste mucho más eficiente. Y esta nueva moda que se define como la digitalización, la nueva revolución industrial, pues al final la banca online, por ejemplo, es un claro ejemplo. Antes pues ibas al banco y ahora se crean aplicaciones online. Incluso en sector automóvil, por ejemplo, de cara a, no sé, una aplicación típica puede ser gestionar el mantenimiento de tu automóvil, ¿no? Pues antes llamabas a un taller, ahora puedes crear una cita online. Pues ese podría ser otro ejemplo de digitalización. La Unión Europea, además con la crisis del COVID del año 2020, está dando muchísimas ayudas a este sector. Creo que el otro día vi que eran 140 billones de euros a nivel europeo que van a dar a las compañías o para promocionar procesos de digitalización. Entonces, al final, los principales beneficiados van a ser compañías como SI, que son las empresas que van a proveer esos procesos de digitalización. En este gráfico se puede ver lo que hablábamos antes de la tendencia del gasto en investigación y desarrollo a nivel global. Está creciendo muchísimo más de lo que crece el PIB. Aquí podríamos arrancar una base de 20 y ahora esto está pues como por 120, una cosa así, ¿vale? En el siguiente gráfico, bueno, o tabla, podemos ver el comportamiento de la compañía durante esta crisis del año 2020, ¿vale? Podemos ver que durante lo peor de la crisis, en el segundo trimestre, ¿vale? Decrecieron en torno a un 4% y en el primer trimestre un 7%. Pero ya en el tercer trimestre, que para SI es el trimestre que abarca de octubre a final de diciembre del 2020, vemos como el crecimiento orgánico ya han conseguido estabilizar el negocio. Y de hecho, en el segmento internacional, en los 9 meses del año están creciendo, lo cual es impresionante. O sea, muy pocas de las compañías que tenemos de ingeniería en el radar o en la lista de seguimiento han tenido este performance a nivel internacional. ¿Por qué ha sufrido el negocio? Porque gran parte de la empresa, como estoy en una empresa pequeña y que depende de Francia, pues ha estado ligado a la economía de este país. Entonces en Europa es donde más fuerte ha pegado el tema del COVID y donde más empresas, donde más confinamientos ha habido cerrados y todo esto. Pero pensamos que eso no va a ser para siempre. Entonces cuando se recupere pues puede suponer un impulso importante, porque la división internacional, que vemos que es más grande ya incluso que la de Francia, está teniendo un buen comportamiento. Y lo más importante, en esta última nota de prensa, la compañía explica que los esfuerzos que están realizando todos los equipos se están traduciendo en ganar nuevos proyectos en un ambiente que no ha cambiado, y sobre todo lo más importante es que dice que SI pretende o espera retornar al crecimiento orgánico
en el cuarto trimestre del año fiscal, que esto es de enero a finales de marzo. Con lo cual el global del año podría quedar solo con una caída del 2 o el 3% en ingresos. La compañía además va a salir de esta crisis con un montón de liquidez y eso le va a servir para hacer fusiones de adquisiciones, porque hay empresas bastante interesantes por lo que ha comentado la compañía, y elimina cualquier tipo de riesgo o de estrés financiero. Y esta clase de comportamiento, en una de las peores crisis que se recuerdan, pues demuestra la solidez del negocio y la calidad del negocio. Y por qué nos sentimos muy tranquilos invirtiendo gran parte del fondo True Value Small Caps en esta clase de compañías. Para comparar compañías similares, hay otra compañía que admiramos mucho, de hecho está en el fondo, en el True Capital, el fondo que acabamos de lanzar hace nada, unos poquitos meses, que está más enfocado a grandes compañías. Y es una compañía excelente, o sea, no quiero que se vea esto como algo negativo y demás. Y que lo ha hecho muy bien a lo largo de los años. Esta compañía en el True Capital conseguimos comprar 60 euros, ya se ha recuperado 90 euros, porque al ser más grande, tiene más liquidez, pues cuando el mercado se recupera sube casi al mismo ritmo o superior. Sin embargo, una empresa como SEI pues va un poquito más a su ritmo, ¿vale? Entonces, si comparamos performance de dos negocios que son bastante similares en Francia, podemos ver que en el último trimestre, aquí abajo en la nota de prensa de Alten, sale que en el Q4, ¿vale? En términos like for like, orgánico, ¿vale? Esto es aislando adquisiciones que hayan hecho, el negocio ha decrecido en Francia un 24% y en el segmento internacional ha decrecido un 12%. Fijaros aquí arriba que el mix de negocio incluso que tiene es parecido al de SEI, solo que es más grande Alten, pero es un mix de negocio similar, se parecen mucho. Son dos grandes compañías aún así. Pero nos da una idea de cómo una de las compañías que se considera de las mejores de Europa en su sector está decreciendo a nivel internacional un 12 en el cuarto trimestre y un 24 en Francia. Si comparamos esto con el tercer trimestre de SEI, vemos que el decrecimiento ha sido solo del 0,5% y en Alten ha sido del menos 17%. Y aún así Alten se muestran bastante confiados de cara al futuro, están haciendo adquisiciones que están a precios baratos y SEI prácticamente ni se ha inmutado de esta crisis. Aquí podemos ver lo que os comentaba antes, la familia Insider tiene el 48%, también está bien que los empleados tienen otro 5% de la compañía para alinear. Por aquí estamos nosotros a través del broker de Renta 4 con nuestras acciones, aunque realmente son más, aquí que no están registradas todas como tal. Está Amiral, ¿vale? Que es una de las empresas de gestión que más admiramos de Francia y de los mayores expertos de este mercado de small caps. Y también está otro gestor famoso que se llama Independencia y Expansión, William Higgins, que tiene uno de los mejores track records de Francia, pues es una de sus principales inversiones también en los fondos esta compañía. Las ventajas competitivas de este sector, como decíamos antes, el posicionamiento de los servicios y las capacidades de los ingenieros son clave. O sea, es probablemente el factor que hace que estas compañías tengan éxito o fracasen. Es muy importante tener una plantilla actualizada a lo que va a demandar el mercado en el futuro. Y el hecho de que, de nuevo, la compañía esté creciendo por encima de la media del sector implica que seguramente pues sí que tienen ese buen posicionamiento dentro de los servicios que ofrecer. La estructura de costes también es muy importante. Pensad que a nivel europeo, gran parte de los clientes que tiene SEI o Alten, nuestras empresas, son las típicas empresas industriales, que son buenas, con ventaja competitiva, pero tienen plantillas muy mayores. Entonces, el despido o la optimización de plantillas en Europa es muy complicada, muy costosa. Entonces, las empresas acuden a estas empresas más jóvenes, con plantillas con menores costes o con menor salario medio, y que pueden desarrollar un trabajo similar. Entonces, esa estructura de costes para estas compañías es también otra ventaja competitiva. El equipo gestor en Small Cap, siempre lo decimos, es súper importante. La gente tiende a infravalorarlo, pero tenemos empresas en cartera como por ejemplo Neurones, que lo ha hecho excelente en esta crisis. De hecho, hasta ha aumentado los beneficios. Es un sector parecido a este, aunque no exactamente igual.
y la visión de un buen fundador o de una familia que esté vigilando que la empresa vaya bien es clave. Y también el saber hacer de la compañía con las fusiones y adquisiciones, pues han demostrado un buen track record durante los últimos años. Respecto a la valoración, siempre nos gusta fijarnos en transacciones similares. Entonces, hace poco, Capgemini, esta empresa de ingeniería francesa, decidió comprar a Altran, que cotiza en bolsa. Ahora está pues, al precio de la OPA, 14 euros. Entonces, Altran es un negocio no exactamente igual, pero parecido a Alten, parecido a SI, cada uno tiene sus diferentes divisiones, operan en diferentes sectores donde han desarrollado un cierto expertise, pero es bastante representativa la transacción. Entonces, estos son los números de Altran antes de ser adquirida. Vemos cómo crece a un ritmo inferior al de SI, aunque aún así está bien, es una compañía decente, tiene unos márgenes un poco superiores del 10%, pero Capgemini pagó un enterprise value equivalente a 5 billones de euros, lo cual equivale a 1,5 veces ventas de la compañía porque facturaba 3.000 millones. En este sector, el ratio EV-ventas es muy importante, ¿vale? Porque son compañías que cuando las adquiere otra empresa se fijan mucho en las ventas, porque al final representan contratos y saben que si optimiza la estructura de costes pueden alcanzar teóricamente estos márgenes del 10%. Entonces es un ratio muy muy válido. Como mínimo estas empresas de un cierto tamaño y calidad, y SI lo ha demostrado que tiene calidad, deberían cotizar como mínimo a 1 vez ventas. Si uno ve transacciones del sector privado, normalmente no se suelen transaccionar, salvo que no esté generando beneficios o cualquier cosa así por debajo de 1 vez ventas. Y por valoración de EV/EBIT, Altran fue adquirida, depende cómo se quiera ver, si con ciertos ajustes o no, entre 12 y 14 veces EV/EBIT. Este ratio también es muy utilizado en el sector, ¿vale? El EBIT ya sabéis que son los beneficios operativos y el Enterprise Value es la capitalización más la deuda, en este caso financiera, ¿vale? En el caso de Altran. Por otro lado, de cara a la valoración, en SI podemos ver en el balance, que está muy saneado, lo que decíamos antes, como tiene al final del periodo 91 millones en caja, tiene un poquito de deuda financiera y al final de este periodo, todavía no lo sabemos, pero cuando reporte resultados probablemente la caja va a haber aumentado hasta 80 millones. Entonces eso también lo usaremos de cara a nuestra valoración. Alten, históricamente, nos parece curioso mostrar los datos históricos porque es como si SI se encontrara en este punto, ¿vale? En el año 2007 Alten estaba en 700 millones de facturación y ahora mismo está en 2.400 millones. Da una idea del potencial de crecimiento que puede tener. O sea, este mercado a nivel europeo es gigantesco, está todavía muy fragmentado, hay muchas empresas pequeñas, hay empresas que lo hacen de forma interna, parte de los procesos que podrían externalizar de una forma más eficiente y por eso todas estas compañías se van a seguir beneficiando los próximos 5 o 10 años. Son muy buenas las perspectivas para este sector. La cuestión es que cuando Alten facturaba 700 millones, pues estaba cotizando en torno en el rango de 15 a 20 euros. Ahora, con el paso del tiempo, es una acción de 100 euros, o 90 más o menos está cotizando, habría que añadir algo de dividendos y demás. Pero da una idea del potencial de que SI pues está en este punto. Es como Alten cuando estaba a 15 o 20 euros. Vemos como Alten también durante los años de la crisis prácticamente ni se enteraron. Fijaros que en 2009 fue el peor año, aún así crecieron un 1,3% en una de las peores crisis de los últimos 40 años y luego pues el crecimiento retornó. Igual que SI en el año 2012 y especialmente 2013, un poco de crisis en Europa y también pues sufrieron ahí. Este es el rango de valoración histórico, que muchas veces para valorar empresas también nos puede servir de referencia, decir, oye, pues un poco dónde ha estado la media histórica de los últimos 5 años. El ratio EV/EBIT, que hemos dicho antes que es bastante importante en estas empresas, vemos como de media ha estado unas 12 veces SI. Sí que ha habido periodos, como por ejemplo, en lo peor de la crisis de marzo del año 2020, pues llegó a cotizar a solo 6 veces. Entonces, de hecho, con el fondo del True Value Small Caps pudimos comprar aquí en esta zona, cuando la empresa estaba cotizando a 15,
16 euros. En septiembre, octubre volví a hacer ahí otro pequeño mínimo y ahí también estuvimos comprando acciones a 17 euros. Luego este periodo de aquí no hay que hacerle mucho caso porque no están ajustados los datos y están muy influenciados por todo el tema del COVID. Pero vemos como ha habido veces que sí que es cierto que ha cotizado a 8 o 9 veces EV/EBIT, pero ha habido otras que incluso ha llegado a cotizar a 14 o 15 veces. Entonces pensamos que una media de 12 está bien. Ha habido transacciones privadas en el sector a 12. Alten está cotizando a unas 15 veces EV/EBIT de beneficios normalizados, o sea, no beneficios ahora que están deprimidos, sino normalizados, asumiendo pues que el COVID pase. Para este sector seguramente en los próximos 12 meses ya se va a normalizar. Aquí vemos lo que os comentaba antes de Alten. Sí que es cierto que en 2016 estuvo barata, 12 veces EV/EBIT, pero de media podemos ver aquí que podríamos tirar una línea en torno a 15 veces EV/EBIT. Ha estado a veces a 18, ha estado muy barata el año pasado en marzo, obviamente, aquí fue cuando estuvimos aprovechando, pero no es una compañía que esté sobrevalorada. Pensamos que es una compañía en fair value o por debajo de fair value para las buenas perspectivas que tiene, lo bien gestionada que está, pero la ganga real o donde está mucho más barata es SI. Además, que al ser una compañía más pequeña, las posibilidades de crecimiento son mayores, o sea que el mercado te la ofrece a un precio inferior con mayores posibilidades de crecimiento. Entonces, para valorar la empresa hacemos normalmente dos escenarios. Uno normal, que venga creciendo al 15% que viene haciendo histórico, que esto equivale a un 9, un 10% orgánico, más un poco de fusión y adquisiciones. En ese momento debería cotizar a 20 veces Free Cash Flow. Alten, por ejemplo, está a 20 y algo, 25, y normalmente ha estado a veces incluso a 30, y rara vez es la vez que baja por debajo de 20. EV/EBITDA de 10 veces, es como se transacciona el sector, es casi su media histórica, y EV/EBIT de 12. Y en un escenario más desfavorable, pues asumimos que a lo mejor orgánicamente solo crecen un 3%, que es lo que va a crecer el sector, y a lo mejor hacen alguna fusión-adquisición. Pero aquí incluso la caja se acumula, que la pueden repartir en dividendos, recompra de acciones. No es una empresa que haya históricamente acumulado mucha caja. Sí que es cierto que ahora se han juntado con 70, 80 millones de euros, pero supongo que harán algo. No es seguro, no lo sabemos, pero puede que hagan fusiones y adquisiciones y eso puede suponer una sorpresa adicional positiva. En este escenario valoramos a un múltiplo que pensamos que es súper conservador, 13 veces Free Cash Flow o PER 13, más la caja obviamente, EV/EBITDA de 8 veces, que ya tiene en cuenta la caja, y EV/EBIT, ¿vale? Para que en el EBIT ya esté descontado el pago de los alquileres que decíamos antes y demás, pues 9 veces está bien, es por debajo de la media histórica que ha cotizado de SI, entonces pensamos que es un escenario bastante conservador, ¿vale? Y en función de lo que hemos dicho antes, pues asumimos que en 2020 pues no va a decrecer demasiado, viendo los resultados que está publicando. Entonces, este es el escenario normal. Hemos modelado con crecimientos del 15%, en el año fiscal 2020, que acaba en marzo, asumimos que va a decrecer ligeramente y luego a partir de ahí, pues crece al 15% los próximos años, ¿vale? El pago de intereses, aquí igual he sido hasta demasiado agresivo, se puede reducir porque la compañía puede seguir creciendo a este ritmo sin endeudarse, ¿vale? Tienen algo de deuda, pero va a ser poquito. El margen EBIT en torno al 8% está bien, los últimos años sí que ha habido algún año que ha llegado a hacer el 8%, ¿vale? Con lo cual, a medida que gane escala es probable que pueda alcanzar ese margen. En 2021 asumimos que todavía el margen, pues a lo mejor los próximos 12 meses sigue todavía un poquito deprimido, pero el verdadero catalizador para la empresa es 2022, próximos 12, 18 meses, una cosa así, donde seguramente puede aumentar el beneficio por acción hasta 2,50 euros por acción, lo que dejaría las acciones en la actualidad a menos de PER 8. Y si quitamos la caja, menos todavía, sería como un PER de 6 o algo así, o sea, es ridículo. La empresa nunca ha diluido, podemos ver aquí el número de acciones, siempre ha estado constante, no tiene intereses minoritarios y, muy importante, en Francia también le va a ayudar a la empresa, se va a reducir la tasa impositiva. Gran parte de los ingresos hemos visto que ya vienen fuera de Francia, que suele ser una tasa impositiva media del 25%, pero en Francia pues esto le va a ayudar de cara a los próximos periodos. Entonces, si vamos aquí a la valoración, ahora está a 22, 23 euros, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el múltiplo de valoración PER 20, 10 veces EV/EBITDA y 12 veces EV/EBIT, que es un ratio bastante importante en este sector. Aquí vemos cómo está en negativo, va acumulando caja,
¿vale? Parte la gastará en hacer fusión y adquisición en los próximos años, pero sobre todo yo me centraría en esta zona ya, con beneficios normalizados. A lo mejor esta valoración se podría haber trasladado aquí, no pasa nada tampoco, pero su valor actual, o sea, desde mi punto de vista es 40 euros. Esto es sin asumir crecimiento ni nada parecido. Ojo, a 5 años sí que pensamos que puede llegar a niveles incluso de 70 euros por acción, 60 euros a los múltiplos que hemos mencionado antes. También he notado que en el mercado de Francia, a medida que la empresa vaya ganando tamaño y vaya capitalizando 800.000 millones, más fondos pueden entrar, la liquidez, empiezan a intercambiarse más acciones, con lo cual aumenta la liquidez y más fondos pueden aumentar posiciones. Y eso hace que el múltiplo de valoración se expanda. Y entonces normalmente suele actuar de catalizador para estas compañías, ¿vale? Entonces esto nos da una TIR anualizada a 3 años superior al 25%, lo cual nos parece increíble. De hecho, imaginaos lo ridícula que era esta valoración cuando compramos con True Value Small Caps a 16 euros. Salían aquí TIR pues del 40% anual, ¿vale? Aún así hay que remarcar que son acciones ilíquidas y que hay veces que pueden estar laterales unos meses y se mueven al ritmo de prestación de resultados. Luego, por el contrario, si mucha gente decide entrar, pues suben en vertical, ¿de acuerdo? Pero desde este punto de vista de trabajo, sobre todo con el ratio EBIT, es bastante interesante la valoración. Otra forma de ver la empresa es lo que os decía antes, es decir, oye, una vez ventas, es el suelo de valoración del sector, equivale a una valoración en bolsa de 1.100 millones, ¿vale? Más la caja que va a tener a 5 años, que fácil va a ser de 100 millones, equivale a una valoración de 1.200 millones, ¿vale? En bolsa. Y hay en circulación 20 millones de acciones. Esto da un precio de 60 euros. Bueno, aquí igual lo está tapando la cámara, por aquí lo pongo. 1.200 millones entre 20, ¿vale? Son esos 60 euros de valoración, que por múltiplos de beneficios también llegaríamos más o menos al mismo objetivo, ¿vale? Y ahora está el escenario desfavorable, que esto es también lo que nos parece lo más interesante de esta inversión, de decir, oye, los márgenes no se expanden, 7% de margen EBIT, como suelen hacer normalmente, crece muy poquito, un 5 o un 6, tasa impositiva el 28, el pago de intereses, eso sí, se va a cero, porque pues, no necesita crecer, no necesita endeudarse ni nada, puede eliminar rápidamente toda la deuda que tiene. Entonces, mismo número de acciones y demás. Entonces, en este escenario, acumula algo más de caja porque crece menos, gasta menos dinero en comprar otras empresas y valoramos a múltiplos muy, muy bajos. PER 13 y EV/EBIT de 9, que es por debajo de su media histórica. Incluso en este escenario, simplemente viendo las acciones a los próximos 24 meses, probablemente valdrían 30 euros por acción, más el dividendo que cobraríamos, ¿vale? El dividendo es en torno al 2-3% anual, depende de lo que vayan a pagar, pero aún así nos salen unos retornos del 8, el 9, el 10%. Si le sumamos el dividendo es fácil ver retornos del 10%, medio anual, que es que una acción que está ahora en 22 pues se vaya a 30 con el paso del tiempo más los dividendos. Entonces, si probablemente uno de los peores escenarios la empresa es capaz de generar un retorno para el accionista del 10%, lo vemos muy positivo, porque es lo que te dice Warren Buffett. O sea, al final hay que hacer inversiones con las que uno pueda dormir tranquilo. Con ese y pues nosotros dormimos tranquilos, además también somos accionistas del fondo y pensamos que es una buena inversión para los clientes. Y nos proporciona resultados aceptables en un escenario desfavorable, que a lo mejor si le tuviera que asignar un escenario probabilístico, pues a lo mejor puede ser un 10, un 20% a las veces, puede llegar a darse este escenario, ¿vale? Como siempre solemos hacer, preguntarnos por qué están baratas las acciones. Ya hemos comentado un poco antes, es small cap, en Francia, poca cobertura de analistas, es ilíquida, aunque la liquidez ahora ha aumentado, ahora ya tiene 120.000 euros de liquidez media al día. Y a medida que vaya escalando, valiendo más en bolsa, pues la liquidez aumentará. Es una empresa familiar. El mercado ya sabéis que esto lo ve como algo negativo, porque a lo mejor no quieren vender la empresa a corto plazo a una empresa más grande, pero por el contrario tienes la ventaja de que tienen muchas acciones y se van a asegurar de que vaya bien a futuro, porque es donde está en juegos todo su patrimonio familiar. Los riesgos, como solemos decir, pues ya hemos comentado antes. Posicionamiento de servicios es
bastante importante vigilar cómo evoluciona el crecimiento orgánico en estas compañías. De hecho, veréis que estas empresas, si alguna vez reportan crecimiento orgánico negativo en entornos normales, no como en esta crisis, pues el mercado se suele poner un poquito nervioso. Que hagan algún error en fusiones y adquisiciones, pero es raro porque siempre suelen hacer adquisiciones muy pequeñitas que no suponen gran porcentaje de la empresa. Que le suceda algo al equipo gestor, pues bueno, la familia fue incapaz de encontrar este CEO. Si le pasara algo, pues supongo que podrían encontrar otra persona también con talento para llevar la empresa. Pero en general es una empresa que vemos poco riesgo. Y sobre todo, más que fiarnos de las palabras de lo que diga la empresa o lo que os esté contando aquí en el vídeo, id y comprobad cómo lo ha hecho la empresa en el año 2008, que es uno de los mejores test de estrés recientes. Y podemos ver que es una compañía que tuvo un crecimiento incluso durante esos años y que mantuvo unos beneficios razonables. ¿De acuerdo? Entonces, esa ha sido la tesis de SEI. Recordad darle like al vídeo, suscribiros al canal si no estáis suscritos para estar al día de todo lo que hagamos en True Value. Seguiremos subiendo análisis en las próximas semanas o meses para que podáis aprender un poco más acerca de cómo invertimos en True Value y cómo enfocamos la gestión de los fondos, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo como siempre y un saludo y buena inversión. Hasta luego.